la segunda semana del segundo corte, ¿no? Entonces recordemos que si miramos el contenido programático de este curso, a ver, mientras llegan los demás vamos a hablar de contenidos programáticos. Ah, no, este es de otro curso, ¿no? Entonces nosotros como que tenemos un quiz, ¿no creen ustedes? Próximo. Yo creo que para el sábado. Faltan 4 días, no hay problema, ¿no? Entonces ya les muestro el contenido programático para dar el quiz. Un quiz sencillo, como han sido siempre los quizzes aquí. Entonces, veamos cómo vamos nosotros. Bueno, entonces nosotros ya estudiamos integrales iteradas, ¿no? Que es cuando empezó a hablar de integrales dobles. La clase del sábado hablamos de integrales dobles y volúmenes, ¿no? Hoy hacemos otro ejemplo sobre eso. Y hoy pues nos corresponde estudiar la sección 14.3, bien, que es de cambio de variables. Es decir, vamos a usar las coordenadas polares para resolver esas integrales dobles. En algunos casos, ¿no? Ya veremos cuáles casos es que uno requiere coordenadas polares para simplificar las cuentas. Entonces, miren, aquí en esta semana, aparentemente para hoy había quiz, pero como ya acabamos de salir de un parcial, se dejó el quiz para la clase del sábado. Bien. Entonces, una pregunta sobre qué caería, sobre esto, cualquiera de estos dos temas, bien, de la semana pasada. No, de coordenadas polares, lo que veamos hoy, no entraría en el quiz. Bien. Entonces, quiz el sábado, entonces ya les escribo la información en el grupo. Ya el sábado vemos centros de masa y momentos de inercia. Luego el quiz, que es un tema sencillo, una aplicación de estas integrales dobles para hallar el centro de masa y momento de inercia de algún objeto, ¿no? Tiene que ver con la densidad del objeto. Entonces la densidad va a estar dada como una función de dos variables y bueno, ahí se hace una integral y se encuentran estas dos cantidades. Entonces eso es lo que tenemos para esta semana. Bien, todo el mundo tranquilo. El quiz, como siempre, una pregunta nomás. Y estoy pensando en que la envío por Teams y ustedes responden ahí, suben el documento a Teams. La misma dinámica del parcial. Bien, en el WhatsApp como que no funciona tan bien para mí. Ahora, sí hay algunas excepciones de que no les funciona en Internet. Algunos estudiantes entonces lo envían por email, preferiblemente por Teams para evitar pues que a la hora de calificar yo no encuentre su quiz. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita sí entremos en materia. Entonces estamos aquí en la sección, les recuerdo, 14.3. Bien. Pero antes de eso, permítanme hablar un poco sobre la sección anterior, la 14.2, que es usar la integral doble para hallar volúmenes, ¿no? Prácticamente esta sección trata sobre lo mismo, la 14.3, sino que aquí usamos coordenadas polares. Porque fíjense que cuando nosotros regresemos acá, regresemos a la sección de la clase anterior. Por ejemplo, esta integral se alcanzó a plantear. Bien, este es el ejemplo de la sección 14.2, el ejemplo 3. Entonces, fíjense que tenemos un paraboloide cuya ecuación es esta que está aquí.
Y este paraboloide pues nos da esta superficie que vemos aquí, ¿no? Que es lo mismo que esta superficie aquí. Y nos pide hallar el volumen que se encierra entre la superficie del paraboloide y el plano XY, aquí en el piso. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hallar esta curva que se ve aquí, la intersección del paraboloide con el plano XY. Bien, nosotros calculamos eso y eso nos dio una elipse, bien, esta que ven aquí. Creo que aquí va hasta 2, estos dos extremos, de menos 2 aquí, 2 aquí, y raíz de 2 hacia arriba y menos raíz de 2 hacia abajo. Entonces nosotros para encontrar el volumen planteamos una integral iterada. Bien, entonces nosotros tenemos que describir esta región aquí del piso. Entonces nosotros dijimos aquel día que x va a variar entre menos 2 y 2, que eso es lo que corresponde a esta integral que ustedes ven aquí, y que y varía de la superficie de la curva arriba hasta la curva de abajo. Entonces la curva de arriba correspondía a esta ecuación con una raíz cuadrada por aquí, que se despeja de la ecuación canónica de la elipse que tuvimos, y sería esa raíz y el opuesto a esa raíz, ¿no? Que son curvas simétricas. Bien. Entonces nosotros cuando tenemos integral, cuando necesitamos calcular el volumen en una región sólida, nos interesa describir esta región aquí, bien, y plantear la integral iterada. Eso es fundamentalmente. Entonces veamos otro ejemplo de esta sección que nos quedó faltando aquel día. Entonces dice el ejemplo 4. Entonces nos dan la función hallar el volumen de la región sólida R acotada por la superficie. Entonces aquí nos dan la superficie, miren, f de xy igual a la exponencial de menos x cuadrado. Bien. Y acá está el dibujo de la superficie y la región que el sólido al que le queremos hallar el volumen. Entonces veamos aquí el sólido. Fíjense. Bien. Entonces nosotros lo que tenemos que escribir para poder plantear esta integral es esta región que está aquí en el piso, la región involucrada, que tiene como una forma de triángulo. Si le alcanzan a ver un poquito más oscuro aquí, ese triángulo que ven acá, es el que tenemos que lograr describir por medio de dos desigualdades, una para la variable x, otra para la y después plantear la integral iterada de la función que me da esta superficie aquí. Entonces dibujemos en el plano cartesiano este triángulo que está aquí para ver cómo varía x, cómo varía y. Entonces tengamos en cuenta esta ecuación x igual a 1, y igual a x. Entonces vamos aquí a la pizarra a ver qué pasa. ¿Tienen alguna pregunta? No duden en hacerla, que estamos bien de tiempo. Estamos más o menos al día con el contenido programático. O más o menos no estamos al día. Entonces, mira, aquí está el eje X. Este es el eje X y el eje Y. Entonces aparece X igual a 1. Aparecen dos ecuaciones. X igual a 1 y Y igual a X. Entonces, ¿qué representa esto en el plano? X igual a 1, ubiquémoslo por aquí. Entonces, X igual a 1 va a ser una recta, ¿no? Vertical. Entonces, tracémosla a ver. Listo, eso es X igual a 1. Y Y igual a 1 también es una, Y igual a X, perdón, esta expresión aquí. Esa también es una recta, pero inclinada, ¿no? De pendiente 1. Entonces vienen y se encuentran por aquí. Entonces está la recta Y igual a X. Entonces ese triángulo que veíamos allá en el dibujo del libro corresponde a este, miren. Esta es la región de integración. Bien, este es el eje Y. Nosotros tenemos que escribir esa región por medio de desigualdades y después plantear la integral iterada.
Bien. Volvamos aquí al libro para que ustedes vean. Aquí está la región. Y que aquí en el libro, bueno, aquí la hacen también. Miren. Es simplemente graficar la recta y igual a x y la recta x igual a 1 que ustedes ven aquí. ¿Listo? Entonces tenemos, lo que quiere mostrar el libro aquí es que tenemos dos formas de escribir esta región. Entonces veamos cuál nos conviene más. Entonces aquí está el triangulito. Entonces veamos. Entonces podemos pensar así. Podemos escoger qué variable varía libremente. Por ejemplo. Es decir, si yo dejo que x se mueva libremente entre 0 y 1, ¿no? Entonces tenemos dos formas de escribir. X se mueve libremente entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo va a ser la variación de y? Pues para cada x que yo escoja por aquí, en este segmento, y se va a poder mover solamente desde 0 hasta esta recta. Bien. Entonces, si yo escojo un x por acá, ¿de dónde a dónde se puede mover y? Y se puede mover desde 0 hasta este extremo acá arriba. Y así para cada punto que yo escoja, ¿no? Entonces y siempre va a variar, comienza desde 0 y varía hasta esta recta, hasta la recta y igual a x. Entonces y está entre 0 y x. Bien. Si esto no fuese una recta, sino una parábola, digamos y igual a x cuadrado, entonces y variaría de 0 a x cuadrado. Entonces, esta es una forma de escribir esa región, pero no es la única. Podemos pensar en la segunda forma. ¿Esta quedó clara? La segunda forma, recordemos que aquí la recta x igual a 1, la recta vertical, y la recta y igual a x se interceptan aquí, en este punto que tiene coordenadas 1,1, ¿no? Entonces esta altura por aquí es 1. Otra forma que podemos describir esa misma región, entonces vamos a seguir así, la siguiente. En lugar de dejar que x varía libremente entre 0 y 1, dejemos que la otra variable varía libremente entre 0 y 1. Entonces digamos, y varía libremente entre 0 y 1. Y miren, si yo escojo un y por aquí, ¿cierto? ¿De dónde a dónde puede variar x? Puede variar desde esta recta hasta 1, ¿cierto? Si escojo un y más abajo, ¿de dónde a dónde puede variar x? Desde aquí esta recta hasta 1. Entonces x siempre varía hasta 1. Su tope máximo es hasta 1 y su tope superior a y igual a x. Entonces, hasta la recta y, aquí. Esta otra forma de escribir la misma región. Bien. ¿Preguntas? Está muy extraño, muy confuso. Entonces, como ya logramos describir la región en la que vamos a integrar, ¿qué función ahorita es la que integramos para calcular el volumen? Pues la función que me da la superficie de arriba, es la función, ya nos la dieron, fxy igual a exponencial de menos x cuadrado, ¿no? Esta es la función que nos da la superficie. ¿A qué me refiero ahora? Veamos el dibujito aquí. Mire, esta superficie de aquí la da esa función de dos variables como indica aquí el dibujo. Bien. Ya el triangulito acá en el piso, en el plano aquí, ya lo tenemos descrito de dos formas, de hecho. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien?
¿Qué Sí, dice señor. Marcela? ¿Qué dice Marcela? Que Marcela le fue muy bien el parcial a propósito. Bien, profe, bien. Está cayendo un aguacero aquí. Ah, bueno, así mejor. Bueno, entonces vamos a plantear la integral ahorita que nos va a dar el volumen, ¿no? Entonces, miren, los pasos los estoy haciendo aquí. Esto que estoy haciendo va a ser lo mismo cuando usemos coordenadas polares. Usamos coordenadas polares para poder describir esta región aquí en el plano XY, donde vamos a integrar. Entonces, tenemos dos formas. A ver. Entonces, permítame, voy a tener que borrar el dibujo del triangulito. Ya sacamos lo que necesitábamos aquí, las dos formas de describir esa región. Entonces, por cada una de esas formas vamos a plantear una integral que nos va a dar el volumen. Ah, bien, entonces, permítanme, aquí borro este. Aquí tenemos las dos formas de escribir ese triángulo. Entonces, planteamos las dos integrales. Entonces, vamos a integrar la función que nos da la superficie. Entonces, sería una integral doble de esa función, ¿cierto? Entonces, vamos a plantear la integral asociada a esta primera región, a esta primera forma de escribir la región. Entonces, miren, x varía libremente entre 0 y 1. Entonces, la variable que se mueve libremente entre dos constantes siempre se ubica aquí en la integral externa, entonces de 0 a 1. Y esta integral está asociada al diferencial externo acá. Entonces, este diferencial con esta integral. Y la función, la variable que depende de la variación de x es y. Entonces, y se va a mover entre 0, miren, aquí, entre 0 y x. Bien, de y. Y si hago esta integral, obtengo el volumen deseado. Listo. Tenemos otra forma asociada a a esta segunda manera de escribir la región. ¿Cómo planteo la integral? Bueno, aquí está la función que tenemos que integrar, la que da la superficie. La integral doble. Entonces, miren, en este caso es y, quien varía libremente entre dos constantes. Entonces, aquí coloco la variación de y, de 0 a 1, asociado al diferencial de y externo. Y internamente el diferencial de x. Por las observaciones hechas, x varía entre y 1. Listo. Con esas integrales deben dar lo mismo y ese es el volumen. Tenemos dos formas de plantearlo. Ahora resulta que en este ejemplo en particular, que hace hincapié en el hecho en estas dos formas de escribir la región, resulta que una de las dos integrales es más fácil de resolver. O mejor dicho, una la podemos resolver y la otra no. No con las técnicas que conocemos. Entonces, ¿cuál será la integral que no se puede resolver fácilmente? Entonces vamos a intentar resolver alguna. Entonces, como es una integral iterada, así como está planteada ya, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues resolvemos la integral interna primero. Nosotros colocamos aquí un corchete, ¿no? Y intentamos resolver esta integral primero. Lo mismo para esta. Entonces, ¿cuál será la integral? Bueno, intentemos resolver cada una. Miramos las dificultades. Entonces, intentemos resolver esta de aquí, del lado derecho. ¿Cuánto es la integral? Mire que estoy integrando la exponencial de menos x cuadrado con respecto a x. La variación por un momento no nos importa. Entonces, la integral de e a la menos x cuadrado por dx. Esto va entre y 1, pero no lo coloquemos. ¿Alguien conoce una antiderivada de esta función? Exponencial de menos x cuadrado de x.
o cómo se hace integral, sustitución por partes, sustitución trigonométrica. Por partes no sirve, ¿cierto? Por sustitución tampoco, porque yo defino u igual a x cuadrado. Entonces de u es igual a 2x de x. Y no tengo este x de x, no aparece aquí. Entonces resulta que esta integral es muy complicada hacerla. No la podemos hacer con las técnicas habituales. Entonces, aquí en un examen, digamos, nosotros quedaríamos con un gran problema. Aquí quedaríamos bloqueados. No podríamos seguir porque no podemos resolver esta integral. Entonces, resulta que este planteamiento aquí como que no nos sirve mucho, porque la primera integral que tenemos que hacer no la podemos hacer. Entonces vamos acá a la otra forma de calcular ese volumen, que es el del lado aquí, izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con esta integral? La integral de 0 a x, de a la menos x cuadrado de y. ¿Qué pasa si yo voy a resolver esta primera integral? Pues fíjense que aquí sí ocurre algo interesante. Mire que este exponencial de menos x cuadrado puede salir de la integral. Bien. No tenemos que calcularla de 1. ¿Por qué puede salir? ¿Alguien sabe por qué esto puede salir de esta integral? Porque aquí no puede salir. Porque se deriva con respecto a y. Exactamente, muy bien. Porque aquí estamos integrando con respecto a y. Entonces estamos asumiendo que e a la menos x cuadrado es una constante, puede salir de la integral. Todo esto que está entre corchetes es lo mismo que tener e a la menos x cuadrado integral de y entre 0 y x. Eso que está entre corchetes puede plantearse así. Entonces esta es la gran diferencia. Mira, aquí sí podemos hacer, por lo menos la integral interna sí la podemos hacer porque ese exponencial de menos x cuadrado salió ahí. Entonces, mire, pudimos hacer que sea un paso. Bueno, entonces aquí me quedó la integral de y. La integral de y es y, ¿no? Entonces esto sería y evaluado entre 0 y x. Eso me da esta integral. Bien, me da y. Y multiplicado pues por el exponencial de menos x cuadrado. Que fue una constante en ese paso. Cuando evalúo y en x, pues me da x. Cuando evalúo y en 0 me da 0. Me daría x menos 0. Esto que está aquí. Que es lo mismo que x. Bien, entonces yo voy a colocar aquí x ya. Entonces me queda aquí un x. Y ya queda la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrado x por dx. Entonces nos queda una integral de una variable real, ya de las que conocemos allá del curso anterior. Entonces fíjense que aquí, esta integral ya sí por aparecer este x aquí, esta sí la puedo resolver usando sustitución. Bien, ¿qué sustitución puedo definir? La que mencionaba antes, u igual a x al cuadrado. Entonces miren que la derivada de u con respecto a x es igual a 2x. Por lo tanto, de u es igual a 2x de x. ¿Cierto? Entonces, como yo quiero reescribir esta integral ahorita en términos de u, tú la puedes escribir así, la integral. Cuando x es 0, porque cuando uno hace una sustitución, recuerden que los límites de integración pueden cambiar, ¿no? ¿Cómo los cambia uno? Pues mire, si x es 0, ¿cuánto valdría u en esta función aquí? Reemplazo x por 0 aquí, u valdría 0 al cuadrado, que es 0. Y
si x vale 1, ¿cuánto vale u? 1 también, porque sería 1 al cuadrado. Entonces, en este caso no cambió, es el único caso donde no cambia. Bueno, cuando tenemos este tipo de sustitución. Ahorita me quería exponencial, x cuadrado es u, entonces exponencial de menos u. Y fíjense que este x de x que aparece aquí, se puede escribir como du sobre 2, porque este lo puedo pasar a dividir y entonces du sobre 2 es igual a x de x. Aquí podría colocar du sobre 2. Bien. ¿Y cuánto ahora esta integral? Bueno, el sobre 2 sale como un medio. Y la integral de exponencial de menos u, ¿cuánto es? A ver. La integral de exponencial es de la más fácil, ¿no? Voy a escribirla por aquí, miren. La integral de exponencial de k por u, una antiderivada por lo menos, de k por u por du. Esto está hasta en las tablas, ¿no? Es igual a la misma exponencial sobre la derivada interna. K por u sobre k. Más una constante, sino aquí como la planteé, sin definir el límite de integración, sería esto. Entonces, en este caso, la constante viene siendo el menos 1 que aparece aquí. Entonces, esta integral va a dar exponencial de menos u sobre menos 1. Entonces, quedaría negativo aquí. Bueno, ese menos no lo coloquemos ahí porque parece que está restando con el número. Quedaría un menos por aquí. Bien. Y esto evaluado en 1 y en 0. ¿Está bien esa integral? ¿Todo el mundo concuerda? Ahora, como este menos está aquí, nosotros podemos usar una propiedad de la integral, ¿no? Yo puedo quitar el menos e invertir la forma en que evalúo. Es decir, quite el menos, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer como, uno lo puede hacer como quiera. Si quito el menos, entonces invierto aquí el orden. Primero evalúo en 0 y luego en 1. Esto se puede hacer. Propiedades. Bueno, cuando evalúo en 0 me da exponencial de 0, que es 1. Y cuando evalúo en 1 me da exponencial de menos 1. Entonces va a quedar así. 1 medio factor de 1, que es cuando evalúo en 0, que queda exponencial de 0, menos exponencial de menos 1, que es lo mismo que tener 1 sobre exponencial de... De hecho, yo puedo hacer esa suma ahí, 1 menos exponencial, 1 menos 1 sobre, esto me va a dar 1 medio por e menos 1, solo queda esta resta, sobre, y bueno, en fin, ya ustedes saben estos detalles. Entonces, miren que por este lado, por esta forma, sí pudimos resolver la integral y que en el lado derecho quedamos bloqueados porque aquí nos queda esta integral súper complicada, muy difícil. Entonces, a veces tenemos que, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? Pues que a veces tenemos que ver cómo cambiar los órdenes de integración. Entonces, tenemos que conocer bien la región que estamos integrando y saber describirla de dos formas. Bien. Entonces, si usted está en un examen, ya, si ve que una integral está muy difícil, pues mire a ver si cambia el orden de integración. Y ahí sí puede. Esa es la moraleja de este ejercicio. Bien. Entonces, vamos aquí al PDF a ver qué hicieron ellos. ¿Qué dijo el libro ahora? Entonces, aquí voy a repetirme. El ejercicio, este es el ejemplo 3, creo. Yo lo verifico. Página 998, quien quiera revisar de nuevo. Al ejemplo 4, en sección 14.2. Entonces, miren, comparación de órdenes de integración. Bien. Entonces, describimos la región de dos formas. Para cada forma se plantea una integral que me da el volumen pedido. Y vemos que esta integral que estoy señalando aquí, esta sí se puede resolver, pero que esta aquí no, porque esta
integral que me aparece aquí, la integral de exponencial de menos x cuadrado de x, esta, no se puede resolver, bien. Como el libro lo dice, miren. ¿Qué dice el libro? Dice, mire que esta integral no es la integral de una función elemental, pero que si cambiamos el orden, sí se puede. Y da exactamente lo que tuvimos nosotros, ¿no? Ese ejemplo interesante. Y este ejemplo 5, bueno, yo creo que este encaja dentro de cuando estudiamos las coordenadas polares. Entonces, pero veámoslo, a ver, damos una lectura, que estos dos ejemplos nos quedaron faltando de la sección 14.2. Bueno que lo miremos aquí. Dice, allá el volumen de la región sólida R acotada superiormente por el paraboloide, esto nos da la ecuación del paraboloide, e inferiormente por el plano Z igual a 1 menos Y, como se muestra en la figura. Entonces, fíjense qué curioso aquí, porque en este caso no se halla el volumen entre la superficie y el plano XY, sino que nos dan un plano, ese plano rojo que ustedes ven aquí. Entonces, el volumen que se forma entre este pedazo de superficie, el paraboloide, y el plano rojo, ese es el volumen que nos piden. Entonces, este se diferencia un poco de los casos que estábamos haciendo. Bien. Sin embargo, no es complicado tampoco este ejercicio. Fíjense que a la final tenemos que escribir una región que está en el plano XY de todos modos. Si alcanzan a ver como una circunferencia que está aquí en el plano XY, aquí hay una sombra, la sombra que se proyecta aquí de esta región del paraboloide cuando se intersecta con el plano. Acá en el plano XY, en el piso, hay una sombra. A la final vamos a tener que escribir eso. ¿Por qué? Entonces veamos. Porque aquí lo que está ocurriendo, si ustedes recuerdan así, cálculo integral, pensemos en este ejercicio aquí primero. Cuando nosotros estamos en cálculo integral, digamos que no tenemos esta curva, ¿cierto? Como una raíz, la gráfica de una función raíz de x. Y por acá está recta. Entonces ya no calculamos, por ejemplo, ya no nos podían calcular el área entre la curva de arriba y el eje x, sino el área entre las dos curvas, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? Pues definíamos la integral así. Si digamos que esta es la función f y la función g está por debajo. Entonces hacíamos la integral de la función que está por encima menos la que está por debajo por dx. Y al hacer esto, integrando desde, digamos, desde 0 hasta, digamos que esto mide b, de 0 a b. Y listo, esto nos daba esta área sombreada aquí, el área entre las dos curvas. Entonces, con ese ejemplo que les mostré, está pasando lo mismo. Tenemos dos superficies, ¿no? Una está encima de la otra, una por encima de la otra. Entonces, esencialmente está sucediendo esto mismo. Entonces, al final sí nos importa describir esta región del plano XY, en este caso la región del eje X, en el que se intersectan pues las dos curvas, y la integral se plantea dependiendo de esa región, restando la superficie de arriba menos la de abajo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, veamos en el libro. Miren, aquí tendríamos que, aquí la superficie que está por encima sería la del paraboloide, la que está por debajo es el plano rojo, bien, y tendríamos que escribir de todos modos esta región que se ve ahí. Es como una circunferencia, pero que no está centrada en el origen, ¿no?
Entonces, este es el problema. Aquí está lo que les digo, miren, el volumen R es la diferencia entre el volumen bajo, entre el volumen bajo el paraboloide y el volumen bajo el plano. Hay una diferencia entre esos dos volúmenes. Entonces, este es el volumen del paraboloide. Mira, aquí está la función del paraboloide y se resta con el del plano. Ahorita lo que me interesa es encontrar esta. Entonces, vamos a ver, vamos a resolverlo bien, pues. Entonces, voy a escribir estas dos ecuaciones. La del paraboloide es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. La del plano z igual a 1 menos y. Planteemos que sean las integrales. En estos 2 minutos que nos quedan y ya. Entonces, primero, tenemos que escribir la región R de integración. Bien. Esa sombra que está en el plano XY. Y luego de eso, el volumen pedido va a ser que la integral doble en esa región, está esta sombra que está en el plano XY, que la vamos a plantear como una integral iterada, ¿bien? De el volumen que está por encima, que es el paraboloide. Entonces sería 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. De y de x o de x de y, ya veremos qué orden nos sirve. Menos la integral doble en la región R del plano, que su ecuación es 1 menos y. De yx o de x de y, vamos a ver. Entonces, miren, esta es la superficie que está por encima menos la superficie que está por debajo. La misma idea que hacíamos en cálculo integral, la que les mostré ahorita con las dos curvas. Bien, entonces, el trabajo fundamentalmente es describir esta región R. Entonces, primero que todo, tenemos que hallar la intersección entre las dos superficies, entre el paraboloide y el plano. Entonces, tenemos que igualar 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo igualamos a 1 menos y. Entonces, miren que los 1 se cancelan. Y esta cantidad la podemos pasar hacia el otro lado, queda positiva. El menos x cuadrado y menos y cuadrado, entonces me quedaría 0 igual a x cuadrado, que queda positivo, más este x que está acá en el lado derecho, más y cuadrado menos y. Bien, esto me queda